Un honor estar ante un auditorio tan calificado. Conforme a lo que veníamos conversando, me parece que lo más importante van a ser las preguntas que ustedes me pueden hacer. Yo voy a hacer una introducción bastante básica sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, diciendo algo que, bueno, pueda no encontrarse necesariamente en los manuales de funcionamiento interno, pero después estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran formular. La Corte, como ustedes saben, en el país no es solamente un tribunal de justicia, es la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, tiene un rol institucional relevante y ejerce funciones de carácter jurisdiccional, las más relevantes, y otras de superintendencia. A veces la línea divisoria entre superintendencia y jurisdiccional no queda tan claro en algunas ocasiones. Dicta su reglamento interno, elige sus autoridades, elige su presidente y vice, que duran 3 años en el cargo. Y desde el punto de vista jurisdiccional, como ustedes saben, tiene una competencia originaria y exclusiva, donde es un tribunal que actúa como primera instancia, donde se desarrolla todo el proceso, y luego tiene una competencia por apelación ordinaria, bajo determinadas circunstancias, dependiendo de la temática, extradición de criminales, cuestiones en las que la nación es parte, y es parte sustantiva, y hay una cuestión constitucional, está limitada también por un monto que se va actualizando permanentemente, pero el rol más importante desde el punto de vista jurisdiccional, y yo diría el rol más importante que tiene la Corte, es el de ejercer de tribunal que procura garantizar la supremacía de la Constitución argentina, la supremacía de la Constitución nacional. Esto lo hace predominantemente a través del recurso extraordinario, que, como ustedes saben, refiere a cuestiones vinculadas a la jerarquía normativa, cuando hay, digamos, una subversión de la jerarquía normativa, o las interpretaciones que se formulan en torno a normas federales pueden ser contrarias a un derecho que está tutelado en la Constitución, y también en las hipótesis de sentencia arbitraria. En general, la línea divisoria también entre la arbitrariedad, el agravio federal, el agravio por cuestión constitucional, muchas veces se trata todo junto, porque los agravios suelen venir también bastante unidos por parte de los justiciables. En concreto, lo que se hace cuando se advierte que hay una subversión de la jerarquía normativa infraconstitucional o de una norma con relación directa a la Constitución, bueno, lo que se procura es decir el derecho y fundamentalmente hacer valer la jerarquía suprema de la Constitución nacional. Últimamente, en los últimos, digamos, 20 años, esta problemática, digamos, se ha visto incrementada, enriquecida, polemizada también por la inserción de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Si bien esto se incorpora en el 75, inciso 22, como ustedes conocen, predominantemente en la reforma de 1994, lo cierto es que los primeros casos vienen bastante más adelante, y en la jurisprudencia de la Corte últimamente hay una línea un poco revisora respecto de la prelación que se daba de modo muchas veces casi automático entre la normativa internacional y sobre todo la interpretación de la normativa internacional vinculada a los derechos humanos y el texto de la propia Constitución Nacional Argentina. En ese marco ejerce la Corte su competencia. La cantidad de miembros de la Corte Suprema no está prevista en la Constitución, se deriva a la ley, por eso ustedes habrán
seguido el registro donde lo tradicional suele ser 5 miembros, ha habido 9, ha habido 7. Esto va variando conforme a la legislación. Sobre esto algo vamos a decir, qué incidencia puede tener en el funcionamiento mismo del tribunal. Si uno quisiera buscar algunos parámetros para hablar del funcionamiento de nuestro tribunal, diríamos, siempre hablar desde lo cuantitativo es complejo cuando se habla de sentencias, ¿no es cierto? Pero bueno, hay números que son bastante contundentes y bastante abrumadores respecto de la cantidad de trabajo. No hablo de la calidad, hablo de la cantidad de trabajo que tiene la Corte. Desde la reinstalación de la democracia hasta 1983 hasta la fecha, salvo algunos periodos, la cantidad de causas que decide la Corte no ha cesado de crecer. Puede haber un año en que esto no ocurre, pero en realidad deberíamos partir de 5.000 causas al año y llegar a picos de 16.000, 17.000 causas al año, y digamos, si uno quisiera hacer un promedio de los últimos 5 años, 10.000, 11.000, 12.000 fallos, dentro de los cuales están la desestimación, dentro de los cuales están el llamado artículo 280, por el cual la Corte no asume el tema porque considera que no es relevante sin expresar sus fundamentos. Pero buena parte de esos 10.000, 11.000, 12.000 casos son casos que se resuelven con votos. Esto ya nos marca, nosotros tenemos un acuerdo por semana en términos generales, nos marca un ritmo de unas 200 sentencias por semana como mínimo, con todo lo que eso significa, ¿no? Con todo lo que humanamente eso significa. ¿Se alcanzan a ver los expedientes? Me anticipo una pregunta, sí, se alcanzan a ver los expedientes. ¿Se ven los artículos 280 previo a la desestimación? Sí, también se ven. Después no se hace un voto, pero las causas se ven. Con 5 miembros que tiene actualmente la Corte, este volumen de causas está al límite de las posibilidades, absolutamente al límite de las posibilidades. Ahí lo primero que uno debería hacer constar es que hay una asimetría de expectativas, posibilidades y resultados. Cuando uno habla con los abogados dicen: queremos que funcione más rápido, queremos que se asuman más causas y que no se desestimen por la aplicación del artículo 280. Y uno desde adentro dice: ojalá hubiera menos causas y podríamos concentrar entonces en los aspectos más sustantivos de control de constitucionalidad, en los temas tal vez más paradigmáticos. Y uno dice también, más rápido no se puede ir. Entonces ahí tenemos el justiciable, digamos, como convidado de piedra. Ahí tenemos una simetría muy fuerte que por lo menos hay que aclararla, por lo menos hay que aclararla. Es muy difícil cerrar esta brecha, más difícil es si estas cosas no se dicen. El modelo de funcionamiento es un modelo extensivo. Uno dice es un tribunal de control de constitucionalidad, de supremacía de las garantías constitucionales, resguardo de las garantías constitucionales, supremacía del texto constitucional, sí, pero muchas veces las presentaciones, asumen al tribunal como una instancia más. Y si bien es cierto que la Corte rechaza las cuestiones cuando el agravio remite a situaciones de hecho, de prueba, de derecho común, de derecho procesal, de derecho público provincial, lo cierto es que muchas veces abre estos temas por entender que puede haber una cuestión constitucional. Esto genera un círculo, yo no digo si es vicioso, si es virtuoso, digamos, pero genera una dinámica, por decirlo de alguna forma, donde va creciendo el considerar al tribunal como otra instancia más que
reservar al tribunal como un tribunal de garantías constitucionales. Es decir, pareciera que la selección es muy gruesa, o es tan gruesa, o es tan poco fina, que más que una selección pareciera ser a veces un tribunal de apelación. Ustedes saben que otros, y sé que lo han visto aquí en este curso, otros tribunales en el mundo trabajan de otra manera, seleccionan muy pocas causas para el análisis y la resolución, se pueden concentrar. Nosotros envidiamos esos tribunales, ojalá pudiéramos hacer eso. En las condiciones actuales eso no es posible de hacer, porque además hay una demanda a que se aplique menos el 280 por parte de los abogados, ¿cierto? Digo, ¿todos son abogados aquí? Porque si no digo 280 y por ahí pueden entenderse. Se entiende lo que es el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite a la Corte Suprema, a su discreción, no asumir y tratar y sentenciar un caso sin dar explicaciones sobre el particular. Una parte importante de estas 10.000, 11.000, 12.000, 15.000 decisiones anuales consisten en la aplicación del 280, es decir, no asumo esto. Pero como conversábamos recién, para decidir que uno no asume un caso, lo tiene que analizar al caso. Después, si no lo asume, no hace el fallo, pero lo tiene que analizar antes. Con lo cual, el tiempo que lleva el análisis está. El tiempo, digamos, realmente está. De modo que yo diría que uno dice, la Corte selecciona, y si soy un abogado de parte digo, sí, selecciona porque mi caso quedó afuera por el 280, no entró, lo seleccionaron y no lo pusieron dentro de los que votaron con un voto específico. Y si uno lo ve de adentro del tribunal, a lo mejor la perspectiva es, nosotros seleccionamos muy poco. En realidad esto parece más un tribunal de apelación, ¿no es cierto? Ahí tenemos otra simetría que me parece importante asumirla como paso previo para eventualmente resolverla o encontrar alguna alternativa inteligente de injerencia, de intervención, de decisión. Con relación a la accesibilidad al tribunal, algunos países, como ustedes saben, exigen alguna acreditación especial, alguna experiencia por parte del letrado, alguna antigüedad, algún examen de idoneidad, alguna matrícula específica. En la Argentina esto no ocurre. Yo no tengo una opinión formada sobre si está bien o está mal. Lo cierto es que no ocurre. Y consecuentemente el modelo, digamos, de accesibilidad desde esta perspectiva es amplio, ¿no es cierto? Mirándolo desde la competencia de la matrícula de los abogados, ¿no es cierto? Hay quienes dicen si hubiera mayores exigencias podría lograrse mejor calidad en los escritos. No lo sé. Muchas veces nosotros rechazamos por falta de fundamentación autónoma presentaciones de abogados que a lo mejor, si vemos, llevan muchos años en el ejercicio de la profesión y a lo mejor podrían haber sorteado cualquier test de idoneidad, ¿no es cierto? Nosotros, de paso digo, en los expedientes no vemos quién es el abogado de la parte, ¿no? Por lo menos hablo de la experiencia de mi vocalía. Pero si uno indagara, vería que, si no tenemos en cuenta ese dato, vería a lo mejor que no sé si hay una relación directa entre mayor experiencia con mejor calidad de los escritos. La verdad es que no lo sé. También digo que muchos casos son rechazados por incumplimientos formales, que en realidad son formales, pero están desde hace muchos años y un abogado con experiencia debería conocerlos, ¿no? Me refiero a algunas exigencias que surgen de una acordada, la acordada 4, que se sancionó hace ya varios años para regular la presentación de los recursos extraordinarios ante la Corte. A veces sorprende
tienen limitaciones de páginas y otras limitaciones, y sobre todo las copias que hay que acompañar, y a veces uno ve en una queja, por ejemplo, que no hay acompañadas copias básicas del recurso, que da motivo a la queja, y uno entonces no tiene los elementos para resolver si accede o no accede a la queja, para abrir el recurso o no. Y a lo mejor puede detectar de que esta presentación incompleta puede haber sido hecha por un abogado que tenga muchos años en el ejercicio de la profesión. Sinceramente, no sé si ahí puede haber una relación o no puede haber una relación. Los expedientes entran al tribunal, el tribunal los distribuye a distintas secretarías, las secretarías son temáticas, y de las secretarías, la secretaria los analiza cada caso, y normalmente hace una propuesta que pone a consideración de los ministros. Y el expediente después de la secretaría sale de la secretaría con esa propuesta y hace la ronda entre los distintos ministros de la Corte. El modelo, digamos, cuando digo modelo no quiero decir en términos valorativos, sino descriptivos, ¿no? No modelo como lo que hay que hacer, sino modelo como lo que está pasando. Predominante en la Corte es de ronda larga, es decir, que lo ven todos los ministros, salvo algunos casos. En general, la ronda larga significa que tienen que intervenir los 5 ministros, inicialmente tienen que intervenir los 5 ministros. Cuando algún ministro vota distinto, vuelve a dar la vuelta, o a veces regresa, o si no, sigue para que todos opinen sobre ese voto. Cuando la ronda es corta, que es en determinados supuestos, que suman una cantidad, pero que no es la más relevante, cuando la ronda es corta, entonces intervienen los ministros necesarios hasta lograr una mayoría. Pueden ser 3 sobre 5, pueden ser 4 si van 2-1, 3-1, o pueden ser los 5, termina 5-2. Pero insisto, cuando hay un voto disidente, vuelve a dar la vuelta el expediente para que un ministro pueda reconsiderar o no en función de los argumentos. Cuando se afirma que se podría trabajar más rápido si hubiera más ministros, la respuesta es al revés, lo contrario. Más ministros es la ronda más larga. Más larga es más tiempo. Si el 7º ministro dice algo distinto de lo que venían diciendo los otros, vuelve a dar toda la vuelta. Eso hay que tenerlo presente. Primero hay que pensar qué tipo de corte se pretende, y después el número, no el número primero y después saber cómo nos arreglamos. Hay quienes dicen se podría dividir la corte en salas para que funcione, digamos, más rápido, salas de 3 salas de 3, por ejemplo. Mi sospecha, tal vez alguien diga esto es un prejuicio, pero mi sospecha es que la sala sería la antesala del plenario y tendremos una instancia más, y el caso demoraría más. De modo que eso también es algo que me parece que tenemos que pensar en clave de poder reformar, reformular el Tribunal de Justicia. En los últimos años se ha dado también una cierta apertura a la participación de quienes no son parte del expediente por vía de los amicus, por vía de los amigos del tribunal, ¿no es cierto?, por vía de las audiencias. Esto es algo interesante, es interesante. La figura del amicus a veces no se utiliza con amicus, a veces es un abogado de parte casi que, digamos, suma argumentos, muchas veces los mismos argumentos de los que ya ha dicho la parte. En ocasiones hay aportes que son muy interesantes, que son muy novedosos, que son muy ilustrativos. Hay una reglamentación también sobre los amicus.
Esto enriquece el procedimiento, le da un tono más deliberativo, sobre todo las audiencias también, a un poder que es inicialmente el menos representativo de los tres por su gestación, por la gestación de sus miembros, ¿no es cierto? Entonces esto le da un tono un poco más, diría un amigo, es como que se abre un poco la ventana, ¿no es cierto? Entra un poco de aire distinto que circula y muchas veces permite, bueno, tener puntos de vista que enriquecen una decisión final. En definitiva, si uno dijera cuál es el modelo que hoy está funcionando, el esquema que hoy está funcionando, diríamos, es bastante amplio en casi todos los sentidos. Es bastante amplio en cuanto al acceso, es bastante amplio en cuanto a la circulación, es bastante amplio en cuanto a los requisitos requeridos a los abogados, tiende a ser un poco más amplio con audiencias sistemáticas y amicus, funcionando en el límite, con, como ustedes saben, un régimen constitucional argentino que no tiene previsto que las decisiones de la Corte tengan obligatoriedad para todos los tribunales inferiores. Pues la verdad es que la Constitución no lo dice esto. Para casos similares, ¿no es cierto? Por supuesto que es la última decisión para un caso concreto, pero estoy hablando de la ejemplaridad para casos similares. Eso no ocurre dependiendo las áreas y dependiendo los tribunales inferiores hay mayor o menor acatamiento. También esto tiene que ver con a veces se generan hechos nuevos, a veces se genera modificación de la legislación y a veces no se genera nada, pero no hay un seguimiento y bueno, cuando no hay un seguimiento el caso vuelve. Y a veces también quienes generan gran cantidad de causas, sabiendo cómo van a ser resueltas, porque los precedentes son contundentes y hay una doctrina judicial consolidada, igual plantean los temas sin que haya un motivo para rever una decisión que ha sido tomada y convalidada, por ejemplo, por la última integración del tribunal. Esto también genera, ¿no es cierto?, mayor congestión dentro de lo que son las causas y los expedientes. Finalmente, quiero decir, para no ser solamente descriptivo, que en el tribunal hay conciencia de la percepción social sobre la justicia. Se puede coincidir totalmente, parcialmente o no, pero hay una conciencia sobre la percepción social que se tiene sobre la justicia, sobre ciertas contradicciones también que se dan al interior de la justicia y fuera de la justicia en relación a la justicia, y que la justicia no escapa, y hay conciencia de eso, a una crítica social generalizada respecto al funcionamiento del Estado, con el agregado que muchas veces desde la propia sociedad no contribuimos como ciudadanos a que las cosas funcionen un poco mejor. Es decir, hay una cuota de responsabilidad de la sociedad y hay una cuota muy importante, por supuesto, del funcionamiento del Estado, ¿no es cierto?, a través de su funcionariado. De modo que los análisis que se hayan hecho, yo los he visto varios, y algunos que venían si recién me doy cuenta de quién sos, entonces he leído cosas antes. Leemos con mucha atención los análisis, leemos con mucha atención sobre todo las críticas, y bueno, pensamos que este tipo de reuniones y este tipo de intercambios pueden ser muy beneficiosos. Ojalá que para ustedes, para nosotros o para mí en particular, seguramente que lo será
con esto doy por concluida esta parte y estoy, por supuesto, a las preguntas que ustedes quieran formular. Muchísimas gracias, doctor Rosati.